Hola chicas, hoy en Atrévete a coser con Textil Colmenar vamos a realizar una técnica de patchwork nueva. Creo que la mayoría la han sabido cuál es cuando les digo que se trata de las ventanas de la catedral. Pero ese tipo de técnica tiene dos modalidades, una fácil y una complicada. Hoy vamos a explicarles la fácil, pero añadiéndole otro tipo de aplicación, ¿vale? A continuación, los materiales. Ya. En esta técnica vamos a emplearlo para hacer un camino de mesa de Navidad. Ya al tener los materiales sobre la mesa, lo primero que vamos a hacer es buscar el patrón, que lo pueden tener descargable en nuestra página web en la sección de patrones de manualidades gratis. Tenemos el patrón y las telas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a cortar 16 círculos de dos tipos de tela en estampado. Yo utilizaré en este caso una roja y uno en crudo para hacer el efecto de la flor. Este camino de mesa o centro de mesa es para una tabla de 1,50 de largo. ¿Por qué? Porque este camino va a medir 1,30 aproximadamente. Cortamos 16 círculos de las telas y 16 círculos de la guata fina, que sea muy finita para que no quede muy grueso. Aproximadamente, ¿cuánto mide este círculo? Este círculo mide 22 centímetros de diámetro para que pueda tener una longitud larga. Entonces, tenemos ya cortadas las telas, ponemos el estampado cara con cara, derecho con derecho, y el círculo de la guata. Y vamos a la máquina y cosemos todo alrededor, dejando una abertura para poderle dar la vuelta. Ya al tenerlo ya cosido, quedaría así. Esta es la abertura por donde le hemos dado la vuelta. Lo pueden coser a mano como lo pueden coser a máquina. Como lo pueden ver aquí, yo lo he hecho a máquina para hacerlo más rápido. Tenemos el círculo completado. Yo aquí tengo 4. Entonces, ya el siguiente paso sería poner la cara con cara del color que queremos que quede la flor, ¿vale? En este caso, la flor va a ser en color rojo. Entonces, ponemos cara con cara el rojo, agarramos nuestro patrón, lo ponemos encima del lado beige y le hacemos una marca, tanto en el centro como en las marcas, en las cuatro puntas de la línea de los diámetros, ¿vale? Entonces, lo siguiente es, tenemos nuestra marca aquí, ¿vale? Siempre que nos quede el agujero donde le hemos dado la vuelta a tu izquierda, ¿vale? Tenemos la marca aquí, medimos 3 centímetros, le pasamos una línea y por ahí es donde nosotros vamos a unir los dos círculos, ¿vale? Para que cuando quede abierto, que en este caso ya yo lo tengo aquí, lo he cosido a 3 centímetros, abrimos los dos círculos y nos queda un pétalo completo. Y eso lo vamos a hacer consecutivo en todos los círculos. Pero una cosa importante, ¿por qué yo he puesto 3 centímetros? Porque el pétalo que nosotros después que armamos todos los círculos y completamos el camino, el pétalo que nosotros vamos a poner entre círculo y círculo mide 6 centímetros. Es decir, que yo estoy poniendo aquí la mitad, para que cuando abrimos nos quede más o menos proporcionados al tamaño. Si nos queda un poco grande o un poco pequeño, eso no pasa nada, porque eso es la unión que vamos a tener para terminar el círculo completo de la flor. Otro tip importante. Yo aquí lo tengo, como lo pueden ver, de 4 círculos en 4 círculos. Hay personas que lo pueden hacer todos los círculos completos y después ir uniendo los pétalos por separado. Pero en mi caso yo lo hago de 4 en 4.
¿Por qué? Porque yo prefiero primero ir armando flor en flor y después pasar las costuras finales para armar el camino completo, como lo tienen aquí. Y por detrás nos quedaría de esta manera. La unión de los círculos en beige, del color beige, va a quedar por detrás y el resto en rojo. Tienen que pasarle, plegarlo o coserlo con punta escondida para que los pétalos no se levanten y no moleste a la hora de colocarlo en la mesa. Como pueden ver, ya aquí tengo dos círculos unidos por la parte central, ya formando dos pétalos de la flor. Ya el siguiente paso sería unir esto para formar la flor, 4 pétalos de la flor completa, y lo que hacemos es agarramos y ponemos rojo con rojo, que en este caso es mi flor, medimos, eso sí, que nos quede planito por debajo para que no vaya a quedar una flor así, porque si queda así, entonces si se cose se queda mal, y antes de coserlo, por supuesto, hay que plancharlo. Entonces seguimos la misma secuencia que hemos hecho aquí, medimos 3 centímetros con el bolígrafo de fricción, que es el bolígrafo que se va con el calor de la plancha. 3. Cosemos todo completo, agarrando tanto el círculo de arriba como el de abajo. Y ya tenemos 2 pétalos más. Ya aquí le he pasado la máquina agarrando los 2 círculos y estos 2 círculos completos. Abrimos y ya tenemos 4 pétalos completos. Y miren cómo queda por detrás. Totalmente plano. Entonces, el siguiente paso, ya después de haber tenido todos nuestros pétalos cosidos con una tela estampada de diferente color por cada lado y la guata en el centro y dada la vuelta, que por cierto no les he dicho, son 32 pétalos para este camino de mesa. Igual se los voy a tener puesto cuando tengan el patrón. ¿De qué tamaño la mesa? Para una mesa de 1,50 de largo. El siguiente paso es ir colocando nuestros pétalos entre pétalo y pétalo de los círculos. ¿Ok? Ponemos aquí y ponemos de este lado. Ponemos aquí y aquí los últimos. Y ya como pueden ver, ya más o menos se ve la flor. ¿Cómo unir esta flor? ¿Cómo poner los pétalos al círculo? Tienen dos maneras. Una, lo pueden pegar con pegamento para telas. Yo suelo utilizar este Gutermann, que es pegamento específicamente para telas textil. O si no, como lo he hecho yo en este, que ya está casi terminado, a ver si se puede ver aquí, tiene una costura. Yo lo he cosido tanto para agarrarlo abajo y arriba al círculo beige. Como lo pueden ver, una costura central, que ahorita les voy a explicar cómo se pone. Colocamos el pétalo de esta manera, como lo ven ahí, y le pasamos la máquina por todo el centro, para que así nos quede plisado en el centro y los petalitos de los laterales se puedan levantar y no quede todo aplastado, porque queda muy feo y esa no es la intención del camino. El camino es para que quede como en 3 dimensiones. Hacemos un pétalo, levantamos ese que hemos cosido y cosemos el otro. Todo completo hasta abajo. Y así en todos los pétalos. Como lo pueden ver, ya todos están cosidos. Ahora Ya tenemos a la mesa. La flor casi completada. ¿Qué es lo único que nos falta? Añadirla al camino de mesa que ya que tenemos por la mitad. ¿Y cómo se hace? Pues ponemos flor con flor, ¿vale? Poniendo el rojo hacia ti. Lo aplastamos un poco para que no nos moleste. Ponemos la flor con flor y agarramos los 2 círculos que queremos unir, ¿vale? Y hacemos
o cuadramos aquí y hacemos lo mismo. Medimos 3 centímetros y 3 centímetros por aquí y cosemos de aquí a aquí completamente. ¿Para qué? Para que al abrirlo nos quede la flor unida al camino de mesa. Ahora a coser. Ya aquí estamos uniendo los dos círculos para que queden sujetos y poder armar completo ya nuestro camino de mesa ya o centro de mesa. Como pueden ver, ya está cosido completamente, unido el camino que ya tenía anteriormente a medias. Y el último tramo, planchamos y en el centro le ponemos el botón. Yo suelo ponerle un botón porque es mucho más bonito, puedo conseguir más colores, nacarados, brillantes, mate, pero le pueden poner un pompón, le pueden poner hasta pompones de estambre para lo que están en América Latina o aquí de lana, como quieran. Y lo último, le damos la vuelta a nuestro camino de mesa y como pueden ver aquí está cosido con puntada escondida. ¿Para qué? Para que al ponerlo en la mesa no moleste y no quede levantado. Y es lo mismo que pueden hacer, debo hacerlo aquí. Coserlo a puntada escondida, todo completo, se plancha todo el camino de mesa y damos la vuelta y pues. Esta técnica también la pueden emplear como estamos para las cuestiones, las manualidades de Navidad, para el pie del arbolito. Se hace igual, de la misma manera, pero con la única diferencia de que en el centro, como no lleva botón, no lleva nada, porque va abierto de un lateral para poder poner el árbol, va cerrado del tallo hacia arriba. Vamos a acercar un poco aquí, aproximadamente 5 centímetros a puntada escondida. Pueden verlo aquí. Esto está sellado, está cosido para que no se levante. Entonces, unimos dos círculos y los otros dos círculos, igual que el camino de mesa, pero con la diferencia de que en vez de unir los dos y dos en una costura central, se va a unir solo por un lateral. ¿Ok? ¿Para qué? Para que aquí quede completamente abierto. ¿Vale? Y podemos ponerle la cinta, el lazo, como yo lo tengo aquí, y poner la pata del árbol dentro. Y queda muy bonito. Se los aseguro, porque ya yo lo he puesto aquí y queda precioso. Bueno, chicas, esta es la técnica de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense que tienen todos los materiales en nuestra tienda, aquí en Colmenar Viejo, Textil Colmenar, y también en nuestra página web. Todas las telas, las guatas, también están puestas en Facebook. Todas las telas están puestas en Facebook. Todos los modelos que tenemos y los que nos van a llegar también los vamos a colocar. Y ya lo saben, cualquier pregunta, no duden en consultarnos por Facebook, en los comentarios de YouTube y en nuestra página web. Atrévanse a coser y vamos a colocar, quiero hacerles un reto. Vamos a ver quién se atreve. El video está colgado, va a estar colgado hoy miércoles. Pero vamos a ver, de hoy miércoles a una semana o semana y media, vamos a ver quién se atreve a colgar, aunque sea una flor, en el Facebook. Las reto. Espero las fotos. Hasta pronto.